Poner a grabar la clase y comparto mi pantalla. Ya, me avisan porfa si pueden ver mi pantalla. Sí se ve. Ya, perfecto. Bien, vamos a continuar. Bueno, la clase pasada nosotros estuvimos hablando acerca de un tipo particular de estructura de datos que se utiliza para diccionarios, que eran los árboles 2-3. Habíamos dicho que estos árboles 2-3, a diferencia de un árbol binario, permite contener en cada nodo eh, a lo más dos claves. O sea, uno puede tener como una o dos claves. Si uno tiene una sola clave, es un nodo tan igual como en un árbol binario. Por ejemplo, aquí, vamos a ver un ejemplo más arriba. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Cuando uno tiene una sola clave, entonces igual todo el subárbol de la izquierda son elementos menores a X y todo el subárbol de la derecha son elementos mayores. Si uno tiene dos claves en un nodo, entonces vamos a tener tres hijos y los valores de los hijos dependen del intervalo en el que se encuentran. O sea, todas las claves menores a X van a estar en el hijo de la izquierda, las claves entre X e Y van a estar en medio y las claves mayores ahí van a estar a la derecha. ¿Ok? Habíamos finalizado nuestra última clase diciendo que eh, hacer una búsqueda o las operaciones que nosotros realizamos sobre los árboles 2-3 tienen como referencia la altura. O sea, las operaciones siempre van a ser un recorrido desde la raíz hasta algún nodo hoja. ¿Okay? Entonces, si nosotros podíamos determinar cuál era la altura de un árbol 2-3 para un árbol que tenía n claves, entonces podíamos saber cuál era su complejidad. Y habíamos llegado a la conclusión de que la altura era un valor que estaba entre logaritmo en base 2 de n más 1 y logaritmo en base 3 de n más 1. Es decir, la altura va a ser siempre logarítmica y por lo tanto el costo de hacer una búsqueda en este tipo de árboles siempre logarítmica, lo cual era muy bueno porque nos garantiza que cualquiera que sea la colección que yo tenga almacenada en un árbol 2-3, el algoritmo va a ejecutarse siempre en una complejidad logarítmica. ¿Ok? Bien. Sin embargo, fíjense, nosotros podríamos pensar en qué pasa si uno permite que los nodos ya no tengan solo dos claves, sino que tengan tres. ¿Ok? Uno podría incluso pensar en que podemos hacer que la cota inferior de esta altura sea incluso menor. Es decir, podríamos, mientras más división haya, obviamente, mientras esa base del logaritmo sea mayor, uno tiene la garantía de que los niveles de los árboles son cada vez más cortos. ¿Ok? Entonces, justamente, justamente esa es la idea de la siguiente estructura que vamos a ver, que son los árboles B. ¿Ok? Los árboles B o B-tris. Los árboles B son una generalización de un árbol 2-3. ¿Okay? Una generalización en donde lo que tenemos es un nodo que puede almacenar un número grande de claves. Y ya no solamente 4 o 5 como pensaríamos, sino uno puede almacenar una cantidad arbitraria de claves, de hecho. ¿Ok? Eh, voy, a, voy a pasar aquí a la pizarra. ¿Sí? Vamos a ver. Eh, un, árbol, un árbol B es básicamente un, un árbol en donde el nodo ya no es simplemente un nodo que almacena algunas claves, sino que podríamos decir que un nodo es un arreglo. ¿Sí? Un nodo es un arreglo, ¿ok? En donde podemos almacenar diferentes números de claves. En este caso, por ejemplo, yo estoy graficando un árbol B en donde puedo permitir que cada nodo almacene, por ejemplo, 6 claves, ¿ok? Y en donde también cada clave o entre cada par de claves, lo que hacemos es dividir el conjunto en intervalos, ¿no? O sea, por ejemplo, entre la primera y la segunda clave, antes de la primera clave, por ejemplo, todos los elementos menores van a ir en un determinado nodo, igual de las mismas características, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que, por ejemplo, ¿sí? El hijo de más a la izquierda de un nodo en el árbol B
contiene todas las claves que son menores que el primer elemento que está almacenado aquí. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, va a haber también un nodo, ¿de acuerdo? Va a haber también un nodo en donde todas las claves que están almacenadas en este nodo son elementos con valores entre la clave de la izquierda y la clave de la derecha. ¿Sí? Entonces fíjense que cada vez nosotros lo que estamos haciendo es almacenar en realidad los valores que están intermedios dentro de cada intervalo. ¿De acuerdo? Fíjense que si yo tengo un nodo con K claves o K llaves, ¿ok? Si yo tengo un nodo con K llaves, entonces ese nodo va a tener K más 1 hijos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque siempre va a haber, si acá tengo 6 llaves, fíjense que hay 7 hijos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es el último hijo que estaría por aquí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es una generalización de cómo se almacenan las llaves en un árbol 2-3. En este caso, utilizando un valor de número de llaves más grande. ¿Ya? Hay algunas características, ¿sí? Hay algunas características, eh, para estos árboles. Primero, ¿sí? Primero, eh, al igual que en un árbol 2-3, por ejemplo, en un árbol 2-3 nosotros no podemos tener un nodo que esté vacío, ¿cierto? Siempre tiene que tener o una clave o dos claves. Cuando tenemos un árbol en donde lo que vamos a hacer es suponer que el valor, eh, digamos, el valor de hijos mínimos es un valor t, ¿ok? Entonces, en ese nodo siempre vamos a tener una característica y es que si podemos almacenar como mínimo t llaves o tener t hijos, a lo más vamos a tener 2t menos 1 hijos. ¿Sí? Es decir, vamos a poner una cota inferior y una cota superior del mínimo y el máximo conjunto posible de elementos que se pueden almacenar. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque fíjense que en este caso ahora sí tenemos que tener control de que, por ejemplo, no me gustaría tener un nodo que tenga una sola llave, ¿no? ¿Sí? Almacenada. O sea, no tendría sentido que yo tenga un nodo que puede almacenar muchas llaves y que tenga solo una llave eh, ocupada, ¿sí? Lo que queremos hacer con esta condición es que yo lo que quiero es tener al menos una ocupación mínima para cada nodo. ¿Ya? Luego vamos a ver que eso va a permitir facilitar primero las operaciones de los árboles y también garantizar que al menos yo tengo una cierta ocupación en los nodos de manera que la altura del árbol sea considerablemente menor. ¿Ok? Perdón. ¿De acuerdo? Y, y eso, entonces, fíjense que hay que cumplir con esta condición. ¿Ya? Hay que cumplir con esta condición de que el nodo tenga como mínimo t hijos y como máximo 2t menos 1 hijos. ¿Ok? Y vamos a ver ahora entonces cómo se hace, por ejemplo, una inserción en un árbol B. ¿Ya? Se los explico aquí en la pizarra. ¿Ya? Eh, claramente, Profe, sí. ahí lo que se inserta es una lista, un arreglo, ¿no? No es como que solamente un elemento del arreglo el que se inserta. No, es un elemento. ¿Ya? Es un elemento. O Ah, sea, ok. sí, por ejemplo, supongamos que voy a cambiar este dibujo para hacerlo más claro, ¿ya? Y contesto a tu pregunta. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo las claves, vamos a poner 10, 20, 30, 40, 50 y 60, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el primer nodo van a haber puros elementos menores que 10. Entonces vamos a suponer que aquí tengo, voy a borrar esto, voy a suponer aquí tengo el 1, el 4, el 5, ¿ok? Por acá hay elementos, valores entre 10 y 20, entonces vamos a tener el 11, el 13, el 15, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero insertar, ¿sí? Supongamos que yo quiero insertar la clave 19, ¿sí? Quiero insertar la clave 19. Entonces, el algoritmo de inserción, ¿sí? El algoritmo de inserción va a tratar de buscar siempre, al igual que en un árbol 2-3 y en un árbol B, en un árbol binario, vamos a tratar de encontrar el nodo hoja en donde este elemento tiene que ir. ¿Ya? Ahora, como yo inicialmente tengo un arreglo
ordenado, porque esa es una condición. ¿Okay? Una condición, si ustedes se fijan, es que los elementos del nodo que está aquí, por ejemplo, estén ordenados, porque si no, no tendría sentido el orden que yo estoy guardando para los hijos, ¿cierto? Entonces siempre son intervalos ordenados. Por lo tanto, si el primer elemento está ordenado, o sea, si el primer nodo está ordenado, fíjense que es fácil buscar dónde puede ir el 19, ¿cierto? De hecho, puedo hacer una búsqueda binaria, ¿no? El algoritmo eficiente es hacer una búsqueda binaria en el nodo padre, que es este, para tratar de encontrar exactamente en qué lugar puede ir esta clave. Entonces yo encuentro que en este punto tiene que ir la clave 19, porque está entre 10 y 20. Entonces me dirijo hacia el hijo que está abajo, ¿sí? Y lo que va a pasar es lo siguiente, fíjense, como mi nodo no está lleno, todavía tiene espacio, entonces lo que vamos a hacer es directamente insertar el elemento 19 en ese lugar en donde todavía hay espacio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense que si hay un elemento, el elemento se busca en qué lugar tiene que insertarse y se inserta. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Entonces no se insertan arreglos en realidad. O sea, los nodos tienen información basada, o sea, como si fueran arreglos, pero las claves se insertan individualmente, ¿ya? Individualmente en la posición que le corresponda. Siempre guardando el orden, ¿no? Siempre guardando el orden, ¿ok? Ahora, este ejemplo que les hice es el ejemplo fácil, es el ejemplo en el que el lugar en donde yo quiero insertar una llave, hay espacio para insertarla y por lo tanto la inserto y no hay ningún problema, ¿sí? El problema, ¿sí? El problema viene cuando yo quiero insertar en un lugar en donde ya no hay espacio. Y voy a poner el ejemplo por aquí. Vamos a suponer que tengo un nodo, ¿sí? Voy a poner los 6 espacios y vamos a suponer que acá tenemos claves. Por ejemplo, esto está entre 30 y 40, entonces tengo el 31, 32, 33, 34, 35 y 36, ¿ok? Y yo entonces ahora quiero insertar, por ejemplo, la clave 38, ¿ok? Si yo quiero insertar la clave 38, primero busco en el primer nodo en qué intervalo le corresponde estar a la clave 38, debería estar entre 30 y 40, me dirijo entonces hacia ese nodo y me doy cuenta que este nodo, ¿sí? Me doy cuenta que este nodo, que es en donde debería insertarse el 38, está lleno y ya no caben más claves. O sea, ya no puedo meter el 38 más aquí porque por la propiedad del árbol, cada nodo tiene un número máximo de elementos a almacenar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una generalización de la operación de split que aplicamos en el árbol 2.3. ¿Sí? La idea es la siguiente, claramente aquí ya no puedo insertar nada. Entonces, lo que vamos a hacer es partir ese nodo, ¿sí? Partir ese nodo en dos. ¿De acuerdo? Vamos a partir ese nodo en dos, ¿sí? Imaginemos, ¿ok? Imaginemos que tenemos el conjunto completo en donde está también el 38, ¿de acuerdo? En donde está también el 38. Y fíjense que va a pasar algo curioso, miren. Tengo 7 claves y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Las 3 claves menores las voy a pasar a un nodo. Voy a ponerlas por aquí. 31, 32 y 33. ¿Ok? Las 3 claves mayores las voy a colocar en el otro nodo. 34, no, perdón, 35. Y aquí es 35, 36 y 38. Que era la clave que quería yo insertar. Y la clave que está en medio del conjunto ordenado, que sería la clave 34, este elemento, ¿sí? Yo lo voy a incorporar, pero en el nodo de arriba. Porque fíjense que si yo creo dos nodos, es como que yo estuviera creando de nuevo, es como que yo he partido el intervalo, ¿sí? Lo he partido el intervalo, y al partir el intervalo hay una clave que ahora es el centro de ese intervalo, que es obviamente la clave mediana, que es esta, ¿sí? Entonces, la idea aquí es la siguiente, ¿ya? La idea aquí es la siguiente. Esta clave 34, yo voy a tratar de incorporarla o ponerla en el nodo padre.
porque ahora es una clave que divide el intervalo entre los dos nodos nuevos que creé. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando yo quiero insertar el 34 arriba, como el nodo de arriba también está lleno, ¿sí? Como el nodo de arriba también está lleno, voy a tener que hacer la misma operación. ¿Sí? Entonces, ahora en realidad la operación de inserción trata de incorporar la clave 34 en este nodo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este caso? Se vuelve a aplicar una operación de partición, una operación de split, ¿ok? En donde el split quedaría algo como esto. ¿Sí? El split del nodo que está arriba, ¿ya? Va a quedar algo como... ¿sí? Perdón. ¿Sí? El otro nodo. ¿Sí? Y las claves van a quedar de nuevo así. 10, 20 y 30. ¿Ok? Por el otro lado, las claves mayores, 40, 50 y 60. Y la clave 34, perdón, y la clave 34, por alguna razón no está escribiendo esto. Claro, la clave 34 queda arriba. ¿Sí? ¿Cómo quedaría nuestro árbol después de esto? Miren, nuestro árbol quedaría algo como esto. ¿Sí? Va a quedar el nodo padre con la clave 34 única aquí. Va a tener dos hijos. El primero con la clave 10, 20 y 30. El segundo con la clave 40, 50 y 60. ¿Sí? Profe, parece que no se ve lo que está escribiendo. Ah, es que estaba en la otra hoja. Ahí, ¿sí? ¿Sí? Va a quedar 34 como único hijo arriba, que separa a dos intervalos que fueron los que se dividieron en el nodo de más arriba al inicio, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y todos los hijos que correspondían a lo que había entre 10, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que eran estos, los originales, ¿ok? Pasan también abajo, ¿no? En este caso, 1, 4, 5, 11, 13, 15, 16 y 19, ¿ok? ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo por aquí, solo para que quede bien. Por aquí teníamos un nodo, acá había otro nodo, ¿sí? Entre 20 y 30. También habían nodos, pero aquí no los dibujamos, obviamente eso también pasa arriba. 30, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que 30, los hijos de 30 por la derecha pasan a ser este nodo que estaba aquí, que fue el que se partió inicialmente, 31, 32, 33. ¿Sí? Entonces por aquí va a estar un nodo que tiene el 31, 32 y 33. ¿Sí? Y el otro nodo, fíjense, este nodo que está aquí, que fue el hijo de 34, después de hacer la división del nodo padre pasa a ser hijo izquierdo de 40, ¿no? 36. Por aquí. No va a alcanzar para que el orden se vea bonito, pero esa es la idea. Por aquí queda el 35, 36, 38, 35, 36, 38 y así. ¿Ok? Entonces, fíjense, la operación de inserción es fácil cuando uno quiere insertar un elemento en un nodo que tiene espacio, pero cuando el nodo se llena, lo que hay que hacer es esta operación de partir en dos el conjunto ordenado, dejar una clave, la mediana o la clave de en medio en el orden, y esa clave insertarla arriba. Si esa clave o el nodo de arriba tiene espacio, se inserta nomás. Pero si el nodo de arriba no tiene espacio, entonces se vuelve a hacer la operación de partir el nodo en dos conjuntos de claves ordenadas. La clave de en medio de nuevo sube arriba y así. ¿Okay? Fíjense que uno podría hacer las operaciones de split incluso hasta la raíz. Y cuando eso sucede, ¿sí? Cuando eso sucede está el caso que hemos visto aquí, ¿no? ¿Sí? En donde el árbol inicialmente tenía dos niveles, pero dado el caso de este ejemplo, después de la inserción, el árbol tuvo tres niveles y eh, la raíz, se creó una nueva raíz, ¿no? Una apreciación aquí, ¿sí? Fíjense que por esta característica de que la raíz se podría partir en dos y una clave subir arriba,
Cuando eso sucede, el nodo raíz llega a tener una sola clave y por lo tanto estaría en contra de la propiedad de que el nodo tiene que tener una ocupación mínima, ¿recuerdan? Sin embargo, la excepción de esta regla es justamente el nodo raíz. O sea, el nodo raíz está permitido de tener menos claves de las permitidas, ¿sí? Simplemente porque no hay forma de que al hacer un split uno pueda poner más claves en el nodo raíz. ¿Ok? Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Los arrays son todos del mismo tamaño? Sí. Ah, ok. Sí, los arrays son todos del mismo tamaño porque la condición la pone el mínimo y máximo número posibles de llaves que uno puede almacenar. ¿Ok? Entonces, sí, la idea es que tenga el mismo tamaño porque también teniendo el mismo tamaño vamos a ver luego que la complejidad puede calcularse fácilmente. ¿Ya? Ok. Eh, ¿Qué sucede, por ejemplo, en una eliminación? ¿Sí? Cuando nosotros eliminamos una clave, vamos a buscar la clave, obviamente, ¿sí? Vamos a buscar la clave en el árbol y cuando encuentro la clave, la elimino, o sea, la borro, ¿ok? Pero lo que puede pasar, ¿sí? Lo que puede pasar es que al borrar una clave, el nodo en el que se encuentra esa clave pase a tener menos llaves de las permitidas, ¿ok? Y como hay una propiedad que me dice que yo tengo que tener como mínimo un número de llaves, entonces cuando eso pasa, cuando un nodo llega a tener menos claves de las permitidas después de eliminar una clave, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tomar el nodo hermano, y esto es parecido a lo que hacíamos con el árbol 2.3. Supongamos que yo voy a eliminar esta clave de acá, ¿sí? Y supongamos que después de eliminar esa clave, la cantidad de claves que habían aquí se vuelve menor que el número mínimo permitido, ¿ok? Lo que vamos a hacer es tomar algún nodo hermano, ¿sí? Algún nodo hermano, por ejemplo este, perdón, ¿sí? Por ejemplo, este nodo, ¿sí? Y vamos a verificar si este nodo tiene más claves que el mínimo permitido, ¿sí? Fíjense, si este nodo, al quitarle un elemento, pasó a tener menos llaves de lo permitido, y el nodo que está vecino tiene más llaves del mínimo permitido, entonces le podemos prestar llaves al nodo de la derecha, ¿cierto? O sea, alguna llave la hacemos pasar para aquí. Y con eso recuperamos la propiedad del árbol. ¿Ok? Obviamente hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Obviamente hay que hacer algunos ajustes porque lo que podemos hacer, por ejemplo, es que la máxima llave de aquí pase arriba y la llave que está aquí como divisora del intervalo pase a la derecha, ¿no? Eso es lo que se hace en la práctica en realidad. El problema está cuando el hermano, que es el que le tendría que prestar claves a este nodo, también está en su mínimo. ¿Ok? También está en su mínimo. Entonces ahí tenemos el siguiente problema. ¿Sí? Tengo un nodo, tengo otro nodo. Imaginemos por acá que tengo algo así, ¿no? ¿Ok? Entonces, imaginemos que el nodo de la derecha es el nodo que tuvo underflow, es decir, no tiene suficientes claves. El nodo que está aquí, el vecino, está a las justas con, con sus claves mínimas, ¿sí? A las justas con sus claves mínimas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Simplemente vamos a fusionar todo esto en un solo nodo, ¿sí? Fusionamos todo eso en un solo nodo, ¿de acuerdo? O sea, se fusiona las claves del nodo en underflow, las claves del nodo que tiene el número mínimo de claves y la clave padre. Todo se fusiona, ¿sí? Y obviamente eso significa que del nodo padre, que es este de acá, se tiene que eliminar esta clave, ¿no?
porque ya no forma parte del nodo padre, sino que esa clave pasó hacia abajo en un nuevo nodo, el que se fusionó. Eso significa que cuando hay este tipo de operación underflow y se propaga hacia el padre, ahora tengo que eliminar una llave del padre y podría volver a pasar lo mismo, ¿no? Podría volver a pasar que este nodo, que es ahora el padre, tiene una clave de menos y justo esa clave hace que pierda la propiedad de que tenga el mínimo número de claves y de nuevo, ¿a quién tendremos que recurrir? A algún hermano que esté por aquí, ¿no? Así, a algún hermano que esté por aquí, que le pase claves y que haga todo lo mismo. O sea, en realidad el algoritmo se comienza a propagar de nuevo hacia arriba en caso haya underflow eh, en todos los niveles. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando la operación de underflow se propaga hasta la raíz y llega el caso en el que la raíz solo tenía una clave y también se tiene que fusionar, entonces el árbol perderá un nivel y será lo opuesto a lo que hemos visto en esta operación. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, como pueden darse cuenta, en un árbol B, en un árbol B las operaciones son algo más complejas que, que en el resto de estructuras que habíamos visto. De hecho, la implementación tiene bastante más detalles y es bastante más compleja, por eso es que nosotros tampoco hicimos una implementación en el apunte. ¿Ok? Em, Sin embargo, es una estructura muy importante porque, por ejemplo, en donde se implementa realmente un árbol B es en las bases de datos. ¿Ok? En las bases de datos. Y justo vamos a ver ahora una variación de un árbol B, que es la que realmente se implementa en una base de datos para manejar grandes colecciones de información. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja que tiene los árboles B con respecto a otras estructuras de datos? La ventaja que tiene el árbol B, imagínense ustedes, yo puedo almacenar un número arbitrario de claves en cada nodo. Por ejemplo, yo podría típicamente escoger un número de 100 claves por nodo, por ejemplo. ¿Sí? 100 claves por nodo. Eso significa, fíjense, que en un solo nivel del árbol yo puedo llegar a almacenar una cantidad muy grande de elementos. De hecho, si yo tengo 100 claves por nodo, solamente la raíz podría almacenar 100 claves. ¿Sí? Si abajo hay 101 hijos, ¿cierto? Entonces, y cada nodo tiene 100 claves, significa que yo puedo almacenar hasta 10.000 claves solamente en el segundo nivel. Entonces, fíjense que en un árbol B de 2 niveles yo ya podría almacenar más de 10.000 claves, ¿cierto? Lo cual significa, ¿sí? Lo cual significa, perdón, acá, ¿sí? Lo cual significa que eh, ese valor T, que es el valor que define cuántas claves yo almaceno en un nodo, define principalmente cuál es la base del logaritmo, ¿sí? ¿Cuál es la base del logaritmo que se utiliza para el conteo de operaciones? ¿Sí? Por lo que para una colección grande de objetos, en realidad uno puede hasta decir que el costo de hacer una búsqueda de un árbol B es casi constante. O sea, imagínense, con 10.000 elementos, una búsqueda me tomaría eh, eh, digamos, dos accesos a nodos, ¿okay? Lo cual es bastante poco en comparación con almacenar esa información en un árbol B o en un árbol binario o en un árbol 2-3. ¿Okay? ¿Y por qué se emplea en base de datos? Se emplea en base de datos porque fíjense que generalmente en una base de datos la información no se almacena en la memoria RAM, o sea, no se almacena como nosotros la estamos almacenando ahora en nuestro notebook, sino que la data se almacena en el disco duro. Estos nodos están almacenados en el disco duro. Entonces, es muy bueno tener muy pocos accesos a los nodos, porque cada vez que acceso a un nodo, obviamente tengo que leerlo del disco. ¿Sí? Es muy bueno tener pocos accesos al disco duro, porque obviamente eso garantiza que mis operaciones van a ser más rápidas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí con los árboles B, perdón?
Sí, profe, pero ¿cómo se demora un tiempo constante si igual tiene que buscar como el número dentro del arreglo, ¿no? Sí, sí, él tiene que buscar el número dentro del arreglo, pero fíjate que ese, esa complejidad no depende de n, o sea, no depende del número de claves, ¿cierto? Sino que más bien depende del número t, que es la cantidad de elementos que hay en un nodo. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, supongamos que este nodo, el que está arriba, tiene t igual 100 claves. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, sí, buscar un elemento en ese nodo me toma log t. ¿De acuerdo? Porque yo puedo hacer una búsqueda binaria, ¿cierto? claro, sí, porque están ordenados. Sí, me toma log t. Entonces, fíjate que sin importar cuántas claves n yo tenga en el árbol, la complejidad de buscar en un nodo siempre va a ser log t. Y si además de eso yo tengo un número muy corto de niveles, entonces la complejidad real va a ser el número de niveles por log t. Y como t no depende de n, entonces log t es constante, Ah, ya, ya, entiendo, entiendo. ¿cierto? Gracias. Sí, depende más de T que de N. Sí, y t no depende de n. O sea, fíjense que justamente la definición, ¿sí? En la definición yo le pongo a t un número. O sea, yo digo, por ejemplo, t igual 100. ¿Sí? Entonces, t no depende de n. Yo podría almacenar en este árbol 1.000.000 de claves. Y n es igual a 1.000.000. Pero t no depende de ese millón. T es un número constante. Entonces, cada vez que yo hago una búsqueda, claramente en un nodo, binaria, esa búsqueda va a ser constante todo el tiempo, ¿no? Y de hecho, el peor caso es que sea log t, porque si yo tengo menos claves, me toma menos tiempo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay preguntas, miren, rápidamente vamos a ver dos variantes de estos árboles que son bien interesantes. La primera es una variante que se llama el árbol B asterisco. ¿Sí? El árbol B asterisco es una variante, la estructura es la misma, pero la diferencia de un árbol B es la forma como se hace el split. ¿Sí? La forma como se hace un split. Eh, la idea es que eh, si yo hago un split, ¿okay? Si yo hago un split, si yo tengo un nodo lleno y hago un split, cada vez que yo hago un split estoy reduciendo la ocupación de los nodos nuevos al 50%, ¿cierto? Porque si yo tengo un nodo lleno y lo parto en dos, tengo ahora dos nodos con el 50% de capacidad, ¿sí? Eh, algunas personas se dieron cuenta de algo. Cuando tú haces un split, estás reduciendo la capacidad de un nodo de 100% al 50%. Y estás agregando más nodos, lo cual hace obviamente que con el tiempo el nodo crezca en niveles eh, más rápido. Entonces, quienes crearon el árbol de asterisco se dieron cuenta de que uno podía hacer una nueva forma de split. La nueva forma de split significaba que yo no voy a hacer el split directamente apenas un nodo se llene, sino que si un nodo se llena y alguno de sus hermanos tiene capacidad para recibir claves, simplemente le mando claves al hermano antes de hacer split. ¿Ok? Eso garantiza que el árbol B asterisco tenga una utilización de nodo que es mayor que la del árbol B. La utilización de espacio del árbol B está más o menos entre 50 y 100% por los splits, pero en un árbol asterisco la utilización está entre 2/3 y lleno. ¿Sí? Al haber mayor utilización, tengo más claves por nodo, y al tener más claves por nodo, por lo tanto, el árbol tiene menos niveles. Y por lo tanto, la altura es menor. ¿Ok? En comparación, ¿sí? En comparación, uno tiene obviamente menos niveles, y al tener menos niveles, toma menos tiempo hacer una búsqueda. ¿Ya? Esa es una variación. Fíjense, la estructura es la misma, pero lo que varía es el algoritmo para redistribuir las claves cuando un nodo se llenó. Y el árbol B+, miren, el árbol B+, es bien interesante porque es justamente el árbol que se utiliza en las bases de datos. Les explico ahora. El árbol B+, permítanme entrar a mi pizarra. Ok.
el árbol B+ es un árbol en donde los nodos internos, ¿sí? Los nodos internos van a almacenar, estoy aquí, aquí, ¿ok? Los nodos internos van a almacenar solamente claves guías. O sea, van a almacenar claves, ¿sí? Van a almacenar claves. Déjenme les explico con este dibujo. Y por acá voy a graficar algunos nodos hoja. ¿Ok? Y vamos a tener algo como esto, así y así. ¿Ok? Los nodos internos, que vendrían a ser estos que están acá, ¿sí? Solamente almacenan claves guías, o sea, almacenan como valores referenciales de los elementos que están almacenados más abajo. Fíjense que en un árbol B normal, ¿sí? En un árbol B normal, las claves que están arriba, por ejemplo, la clave 10, la clave 20, la clave 30, esas claves nunca están abajo en los nodos hoja. ¿Sí? Nunca están abajo en los nodos hoja. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es que todas las claves almacenadas en el árbol tienen que estar en los nodos hoja. ¿Ok? Todas las claves tienen que estar en los nodos hoja. Entonces, para que todas las claves estén en los nodos hoja, los nodos internos solamente van a almacenar referencialmente claves. ¿Ok? Por ejemplo, este de acá va a ser una clave en la que todos los elementos menores están aquí. Pero además, esta clave X0, ¿sí? Esta clave X0, ¿ok? Va a estar almacenada abajo también, aquí. La clave X1 va a estar por aquí y así. ¿Ok? O sea, las claves están repetidas. ¿Sí? Obviamente, esta clave X0 también va a estar por aquí en alguna parte y esta clave X1 va a estar por aquí en alguna parte. ¿Ok? ¿Qué ganamos con eso? Miren, ¿qué ganamos con que los valores de los nodos internos sean solo referenciales como para hacer las búsquedas, pero que todas las claves estén abajo almacenadas? Eso me garantiza que como toda la data está almacenada aquí, ¿ok? Como toda la data está almacenada aquí, y además de eso, fíjense, está ordenada, ¿cierto? Cada nodo aquí va a tener claves ordenadas, aquí claves ordenadas, aquí claves ordenadas, aquí claves ordenadas. Significa que en el último nivel del árbol, todas las claves están en orden. Y entonces lo que se va a hacer es enlazar todos estos nodos como si fuera una lista enlazada. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si yo quiero buscar todas las claves que son mayores que el número X1, entonces busco en el árbol X1, bajo por aquí X1, bajo por aquí X1. Una vez que encuentro X1, todos los elementos mayores a X1 ya sé que se encuentran desde ese punto hacia adelante. Y de hecho solamente lo recorro a través de una lista enlazada, ya no tengo que buscar elemento por elemento. ¿Sí? Eso se consigue para hacer estas búsquedas por rango, se llaman, ¿no? Búsquedas en donde yo quiero saber cuántas claves hay o qué claves hay mayores o menores a un determinado valor. Y esto es lo que se emplea, por ejemplo, en tipo de consultas de base de datos, ¿no? Cuando uno dice, oye, sácame a todas las personas, por ejemplo, de, no sé, de tal lugar, de tal registro, que tienen una edad mayor a 50 años. Si uno tiene un índice de edades de las personas, uno puede hacer una búsqueda de este tipo en una base de datos. ¿Ok? Y esto es un árbol B+. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿cuál era la característica principal de estos árboles? Que no se me fue la, como lo dijo. La característica del árbol B+ es que las claves de los nodos internos se repiten abajo, primero, ¿sí? Se repiten abajo. Y segundo, como todas las claves del árbol están presentes en el último nivel de los nodos hoja, entonces los nodos se enlazan a través de una lista enlazada.
¿sí? En el último nivel, los nodos están enlazados a través de una lista enlazada, de manera que es fácil, por ejemplo, hacer un orden. Es fácil, por ejemplo, extraer todas las claves si uno solamente siguiera el orden de la lista enlazada. ¿Ok? ¿Ok? Pero profe, ¿Sí? ¿esto no complica insertar elementos y eliminar elementos? Eh, sí y no. O sea, lo que pasa es que, fíjate que lo que ganas es tener una nueva forma y una nueva estructura para consultas más complejas o búsquedas más complejas, como son las búsquedas por rango, esta búsqueda que te digo, buscar un elemento o todos los elementos mayores a un determinado elemento, ¿sí? Pero en realidad no lo complican porque hay una heurística que se emplea sobre qué claves tienen que almacenarse arriba con respecto a los nodos hoja. Y en este caso siempre es la clave máxima. O sea, por ejemplo, cada vez que tú eliminas un elemento de un nodo, el elemento que lo indexaba arriba se cambia por el máximo elemento que quedó en el nodo, ¿no? Y en realidad es una operación constante, ¿ya? En realidad es una operación constante, ¿ok? Lo mismo sucede cuando insertas. Si tú insertas un elemento y el elemento que insertaste es el máximo de un nodo, esa clave reemplaza al actual elemento que lo indexaba arriba y así hasta ir hasta el último nivel de arriba. O sea, en realidad, las búsquedas o las inserciones siguen siendo logarítmicas, las eliminaciones también. Tal vez hay unas cuantas operaciones de más por mantener este control de los árboles, pero vale la pena si es que uno quiere tener esta estructura que es más completa. ¿Ya? Entiendo, gracias. Uh-huh. Ok, ok, bien. Si no, si no tenemos preguntas, ¿sí? Si no tenemos preguntas, entonces vamos a pasar a ver nuestro tema de hashing, que es lo que nos toca ver ahora. A ver. Tengo por aquí unas slides que... Ok. Vamos a ver una estructura de datos nueva que en la práctica nos permite tener una muy buena complejidad para hacer búsquedas. Ok. Ok, veamos. Miren, supongamos que en una estructura de diccionario, que es lo que estamos viendo ahora, yo lo que quiero es almacenar claves, ¿sí? Claves que son básicamente números enteros no negativos. ¿Ok? Son números enteros no negativos en el rango 0 a m-1. ¿Ok? Entonces yo tengo n números que quiero almacenar en ese rango. ¿Ok? Fíjense que una forma de almacenar muy simple en un diccionario, permítanme que pase el... Ya. Yo lo que podría hacer de manera muy simple es simplemente utilizar un arreglo. ¿Sí? Utilizar un arreglo en donde si yo quiero almacenar la clave I, por ejemplo, entonces simplemente almaceno un número 1 en la posición del arreglo en esa posición. Y de esa manera yo sé, por ejemplo, si el elemento se encuentra o no se encuentra. ¿De acuerdo? Si obviamente el elemento no está en el diccionario, una determinada clave I no está en el diccionario, entonces le pongo un 0. ¿Sí? A ese tipo de estructura se le conoce como un bitmap. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un arreglo que simplemente tiene ceros y unos, en donde 0 me indica que la clave
como índice no existe y 1 me indica que la clave como índice sí existe. En este caso, por ejemplo, si yo quiero almacenar las claves 1, 4 y 7, creo un arreglo y solamente pongo unos en los lugares 1, 4 y 7. Fíjense que si esta estructura yo la usara para buscar, ¿sí? Buscar si un elemento existe me tomaría un tiempo constante. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber si el número 4 existe, entonces me voy a la posición 4 del arreglo y verifico si es un 1. Si es un 1, digo, sí está. Entonces, he hecho una búsqueda en un tiempo constante o de 1. ¿Sí? Pero ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo en algún momento hablamos de que la cota inferior de una búsqueda era log n, que no se podía hacer menos que eso cuando hacíamos una búsqueda binaria? Lo que pasa es que esta cota inferior es una cota inferior, pero que solamente es válida cuando el algoritmo que estamos utilizando hace comparaciones. Y en este caso, nosotros estamos tirando todas las comparaciones porque simplemente las claves están siendo utilizadas como índices. Entonces, fíjense que aquí este método no se basa en comparaciones, sino que es más bien basado en que cada clave es un índice que modifica un determinado elemento de un arreglo. ¿Okay? Entonces, fíjense que un bitmap sería útil, ¿cierto? O sea, yo podría hacer una búsqueda en tiempo constante. Sin embargo, hay varios problemas. Una es que, obviamente, si yo tengo un conjunto en donde las claves son muy grandes, yo necesitaría crear un arreglo que es demasiado grande también, lo cual no es tan bueno, ¿sí? Porque estaría ocupando una cantidad de memoria tremenda para almacenar de repente muy pocos elementos. ¿Ok? Entonces, sin embargo, es una buena idea, ¿cierto? Es una buena idea la del bitmap, pero tal cual, así como está, no es tan práctica, ¿no? Porque no nos permitiría poder almacenar claves muy grandes, por ejemplo, ¿sí? en nuestro conjunto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ver una técnica que nos permite a nosotros aprovechar, aprovechar las bondades de los bitmaps, pero utilizando una estrategia, ¿sí? Una estrategia en donde yo lo que quiero es que el bitmap no sea muy grande. Entonces, voy a permitir que, el bitmap, ¿okay? Voy a permitir que el bitmap sea de un cierto tamaño, no tan grande, pero ahora el problema está en cómo mapeo claves que podrían ser grandes a un bitmap que tiene una longitud fija. Para eso vamos a utilizar un tipo de funciones que se les conoce como función hash. La función hash es una función que transforma una llave cualquiera a un valor que está entre 0 y m-1. Recuerden que el tamaño de mi bitmap es de 0 a m-1. Entonces, la idea de esta función hash es que yo pueda mapear cualquier clave posible a un valor que está dentro del tamaño de mi bitmap. Con una muy buena función de hash, yo podría tener una muy buena, muy buen almacenamiento de mis claves en el bitmap. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo esta función, fíjense que ahora yo puedo utilizar esa función de hash, este h de x, lo puedo utilizar como índice en un bitmap. ¿De acuerdo? Lo puedo utilizar como índice en el bitmap para poder almacenar elementos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es esa función de hash? Esa función de hash, digamos que la idea es que sea pseudo aleatoria. Yo lo que quiero es que si yo tengo m valores posibles en mi bitmap, yo quisiera que esta función de hash, para cualquier clave que yo transforme, distribuya esos valores de índices uniformemente en todo el intervalo del bitmap. Obviamente yo lo que quiero es que, por ejemplo, la primera posición del bitmap tenga el mismo número de claves que la segunda posición, y que la tercera y que la cuarta y así. ¿Ok? Además de eso debe ser reproducible, es decir, si yo ejecuto la función h sobre un valor x, todo el tiempo debe darme el mismo valor. ¿Sí? Y una forma, por ejemplo, de función hash conocida que es casi común es aplicar un operador de este tipo, ¿sí? En donde dado un determinado valor x, se le multiplica por una constante,
se le saca el residuo con un número p, en donde p es un número primo. La garantía de dividir algo contra un número primo, el residuo, es que el residuo o cada valor posible del residuo es uniformemente distribuido, ¿sí? Y luego le aplico un módulo m. Fíjense que este último módulo m o residuo de m siempre me da valores entre 0 y m-1. ¿Ok? Esta es una función típica de hash. Por ejemplo, funciones de este tipo son las que implementan Python para crear un valor hash para un determinado objeto o números. ¿Ya? Entonces, existen funciones. ¿Sí? Existen funciones HDX que mapean, ¿sí? Mapean un determinado valor a un índice que va entre 0 y m-1. ¿De acuerdo? Pero hay un problema. ¿Sí? Hay un problema con esta función. No existe garantía de que, dadas dos claves, el valor de hash, o sea, el valor que se genera como índice, sea siempre diferente. ¿Sí? Va a haber casos en donde, dadas dos claves, si yo le aplico el hash, dadas dos claves diferentes, le aplico el hash y me da el mismo valor de índice. Y eso es un problema porque genera una colisión, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo quiero almacenar dos elementos en mi bitmap y cuando los mapeo a una posición, los dos van a la misma posición, entonces tengo el problema de que hay dos elementos queriendo ser almacenados en la misma posición. ¿Sí? Para demostrar que siempre va a haber colisiones y que de alguna forma podemos controlar este aspecto, hay un problema o una paradoja de cumpleaños que demuestra que es posible que siempre tengamos colisiones en una eventual función pseudo aleatoria. Fíjense, o imaginemos que tenemos una sala con n personas. ¿Sí? Una sala con n personas. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué tan grande debe ser ese valor de n? O sea, ¿cuántas personas tiene que haber para que la probabilidad de que dos o más personas en la sala estén de cumpleaños el mismo día sea mayor que un medio? O sea, lo que estamos diciendo aquí es que quiero saber cuántas personas tiene que haber para que sea muy probable que hayan dos o más personas que tengan el mismo cumpleaños el mismo día. Uno podría pensar que esta probabilidad es muy baja, ¿cierto? Es muy baja para un determinado número de personas. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría de probabilidades, ¿sí? Si yo tengo que dos personas cumplen año el mismo día, eso es como una colisión. Es como si hay dos personas que mapean al mismo día exactamente. Y voy a asumir además que tengo 365 días disponibles. ¿Ok? Si yo quiero calcular lo contrario, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que no haya colisión en una sala con n personas? La calcularíamos de esta forma, ¿cierto? Si yo tomo a una persona, la probabilidad de que una sola persona tenga cumpleaños el mismo día con ella misma sería 1, ¿no? 365 sobre 365, ¿cierto? La probabilidad de que una segunda persona tenga cumpleaños el mismo día se va reduciendo, 364 sobre 365. La probabilidad de que una tercera persona, y así, hasta una enésima persona, en donde la probabilidad de la enésima persona sería 365 menos n más 1 sobre 365. ¿Sí? Si uno calcula este valor para diferentes valores de n, ¿sí? Y está en el apunte el programita que hace esto, nos damos cuenta que basta tener 23 personas, ¿sí? Basta tener 23 personas para que la probabilidad de no colisión sea 0.4927, o sea, menor que un medio. Por lo tanto, la probabilidad de colisión es 0.5003. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Fíjense que para 365 días basta con 23 personas para tener una probabilidad muy alta de que hay una colisión. ¿Sí? Entonces, en la práctica nosotros podríamos decir también que en una función de hash, que es básicamente el mismo problema que la paradoja del cumpleaños, en la práctica podemos esperar que haya colisiones para un número n pequeño en relación a n. O sea, siempre va a haber colisiones. ¿Ok? Esa es ese es el resultado de esto. ¿Ok? Entonces, como sabemos que siempre va a haber colisiones, tengo que ver cómo resuelvo el tema de las colisiones. Y vamos a ver dos tipos de formas de solucionar las colisiones en una función de hash. Una que es el encadenamiento, que la vamos a ver hoy día, y otra que es el direccionamiento abierto, que la vamos a ver después. ¿Ok? El encadenamiento es muy simple. Miren, recuerden ustedes, tenemos un bitmap.
El bitmap es este arreglo que está aquí, esta tabla. ¿Ok? Obviamente tenemos posiciones del 0 hasta el m-1. Yo tengo una clave X, y esa clave X la voy a almacenar en la posición que me entregue el hash de X, ¿cierto? Hash de X me devuelve una posición en donde tengo que almacenar X. Entonces, como puede haber colisión, o sea, pueden haber dos claves que se van a tener una misma función de hash, voy a permitir almacenar varios elementos en una misma posición. ¿Cómo? Teniendo una lista enlazada. O sea, simplemente hay una lista enlazada que, si hay dos claves que tienen el mismo índice de hash, van a ir en la misma posición, pero en una lista enlazada en ese punto. ¿Ok? Muy simple, ¿cierto? Muy simple. Entonces, todos los elementos que tienen la misma función de hash van a ir almacenados en una lista. Ahora, ¿qué tan eficiente es esto? ¿Sí? Supongamos que yo tengo n llaves en una tabla de tamaño m. ¿Ok? Y además voy a asumir que las llaves, obviamente, la posición de las llaves en la tabla van a ser aleatorias. ¿Ok? Si yo tengo n llaves, ¿ok? Si yo tengo n llaves y m posiciones, yo puedo asumir que de todas las n llaves, la probabilidad de que se llenen cada una de estas listas es la misma. Por lo tanto, fíjense que el número esperado de llaves por casillero va a ser n sobre m. ¿Sí? Va a ser n sobre m. ¿Cierto? O sea, eso esperando a que la función de hash me devuelve con la misma probabilidad cada posición. ¿Ok? Entonces, este valor alfa se le conoce como el factor de carga de la tabla. ¿Sí? Y lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Sí? Y, bueno, las explicaciones, que son muy simples, en realidad están en el apunte también. ¿Sí? El costo de hacer una búsqueda infructuosa, ¿sí? El costo de hacer una búsqueda infructuosa es n sobre m, o sea, la longitud de la lista. ¿Por qué? Porque miren, imagínense que yo quiero buscar un elemento x en la tabla hash. Aplico la función de hash, sé que cae en esta dirección, voy a la lista y busco en toda la lista el elemento x. Eso significa que una búsqueda infructuosa me va a tomar al menos recorrer toda la lista de esta posición. Y como toda la lista de esta posición tiene en promedio n sobre m elementos, entonces la búsqueda infructuosa me va a tomar n sobre m complejidad. ¿Qué es esto? ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, la complejidad de encontrar un elemento, ¿sí? La complejidad de encontrar un elemento significaría calcular la posición hash y luego ir a la lista y buscar el elemento que voy a encontrar. ¿Sí? El elemento que voy a encontrar podría estar en cualquier posición de la lista que está aquí, por lo tanto la complejidad tiene que tomar en cuenta que podría estar en cualquier posición posible. En promedio, encontrar un elemento en una lista, en una tabla hash, tiene un costo 1 más alfa sobre 2. ¿Ok? 1 más alfa sobre 2. ¿Ok? Estas complejidades, fíjense que no son del todo constantes. Van a ser constantes ¿cuándo? Van a ser constantes dependiendo de que el factor de n sobre m sea muy corto. ¿Sí? Si el factor de n sobre m es muy corto, entonces las complejidades son muy buenas. ¿De acuerdo? Mientras el factor de n sobre m crezca, estas complejidades son muy malas. Por ejemplo, ¿en qué ocasiones n sobre m es muy grande? N sobre m es muy grande cuando yo tengo muchas claves almacenadas en la tabla. ¿Cierto? Demasiadas claves almacenadas en la tabla. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sin embargo, el peor caso de esta tabla hash, el peor caso es cuando yo tengo una función de hash que es tan mala que todas las claves que yo mapeo a la tabla van a la misma posición. Por lo tanto, lo que voy a tener es simplemente una lista enlazada. Y sabemos que hacer una búsqueda en una lista enlazada es O de n. Por lo tanto, el peor caso es lineal. ¿No? El peor caso es lineal. Por eso este peor caso se rompe teniendo una muy buena función de hash para que el peor caso sea improbable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo no entendí muy bien. Tenemos un bitmap y eso lo metemos en una función de hash y eso se guarda en una tabla
que si la función hash es mala, se repiten como la posición y se guarda como lista enlazada, ¿eso? ¿Sí? En este caso, ¿te refieres al peor caso? O sea, no me refería como una explicación así como general, que me perdí un poco. Ya, no, la explicación general del hashing, mira, la explicación general del hashing es que tenemos una tabla, un arreglo, ¿sí? De m posiciones, las posiciones van de 0 hasta m-1, y cada vez que viene una clave que yo quiero almacenar, para saber en qué posición de la tabla tiene que ir esa clave, es que yo aplico la función de hash. La función de hash es una función que siempre va a convertir cualquier clave a una posición entre 0 y m-1. ¿De acuerdo? Entonces la función hash me dice en qué posición tengo que guardar un determinado elemento. Si en esa posición, si en esa posición ya hay elementos, entonces el nuevo elemento se pone como una lista enlazada, ¿no? O sea, fíjense que como puede haber varios elementos almacenados en una misma posición, entonces van a ir como una lista enlazada todos los que su función hash tiene el mismo índice. ¿Ok? Y por eso es que la búsqueda implica ya no solamente aplicar la función de hash y ir a ver en qué posición se encuentra el elemento, sino que además recorrer la lista de todos los elementos que tienen ese posible índice. ¿Ok? Ah, entiendo, entiendo. Pero la clave en este caso es como, o sea, porque vimos bitmap al principio, sería 0 y 1. No, la clave es un número. O sea, por eso Ah, la ya. clave, miren, al inicio, las claves también son números. ¿Sí? La clave, por ejemplo, las claves aquí son 1, 4 y 7. Ah, ¿Sí? ya, ya, Entonces, entiendo. sí, claro, por ejemplo, en la clave 7, en un bitmap regular, tú ibas a la posición 7 y ahí guardabas el elemento. ¿Ok? Que en este caso era simplemente decir sí o no, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, yo puedo tener con el hash, yo puedo tener una clave 100, por ejemplo. Sin embargo, la función de hash va a convertir la clave 100 a un valor que pueda almacenarse en mi tabla que tiene solo 8 elementos. ¿De acuerdo? Claro. Sí, entonces la función hash es simplemente una forma de cómo transformar cualquier número a un valor que esté dentro del rango de lo que tú puedes almacenar en tu bitmap de tamaño M. ¿Ok? Ahí me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, ok, gracias. ¿Tienen algo? Pero, ¿Sí? profe, yo Ujú, tengo una duda de que cuando ya se tiene más de una clave por casilla, que cuando está en la lista enlazada, ujú. de ahí, ¿cómo se distingue cuál era la clave inicial a partir de esa lista? No hay forma. O sea, fíjate que si tú quieres buscar, ¿sí? Por eso es que, fíjate que si tú quieres buscar, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que aquí tú quieres buscar la clave X' que está aquí, ¿no? Cuando quieres buscar la clave X', aplicas la función de hash, te das cuenta que está en esta posición. En ese punto, tú no sabes cuál de todos los elementos que están en esa lista es X'. Por eso es que tienes que hacer una búsqueda de todos. O sea, por eso es que tienes que hacer una búsqueda secuencial. Pero, ¿y cómo se sabe que ahí es el lugar donde debería estar, pero no necesariamente está y podría ser que sean otras claves que les tocó en la misma casilla? Sí, exacto. Por eso es que el caso cuando tú no encuentras una clave está relacionado a que si tú buscas una clave, esa clave la transformas, te vas a esta posición y buscas y no está, entonces dices que no está. Y fue una búsqueda infructuosa. Igual tuviste que hacer el trabajo de ir de esa posición y buscar dentro de la lista. Es que, profe, a eso me refiero, que no entiendo eso de que dice que y busca en esa lista enlazada si está, porque dijo que ahí no es posible distinguir entre cuál era la clave original. Entonces, ¿cómo puede buscar en esa lista si es que está o no? Ah, porque los valores están en la lista. Ah, entonces la lista enlazada no se guarda como un bit o algo así, se guarda el número. Exacto, la clave. Ah, ok. Claro. Sí. Ah, ok, vale. Sí, porque esa es la única forma de que tú puedas distinguir que aquí había una clave 100 y había una clave 200 y que cuando mapeaste con el hash 100 y 200 te dio la misma posición. Hay que almacenar la clave. ¿Sí? Ah, ya, vale, vale. Sí. Gracias. Ujú. Profe, ¿Sí? entonces, en una casilla que tiene más de un elemento guardado,
pierde como su característica de ser binario, ¿no? Deja de almacenarse como un 1 o un 0. Sí, en realidad, ya para hacerlo más general, ¿no? Ya para hacerlo más general, lo que se almacena en cada posición va a ser siempre una lista, sino que si hay un solo elemento, es una lista de un solo elemento. Pero si hay más elementos, almacenas nodos y en cada nodo está la clave. ¿Ok? Ya no solamente un 1 y un 0, sino que en cada posición que vas a guardar, almacenas la clave realmente, porque fíjate que luego requieres hacer la búsqueda de las claves. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, se toma como referencia lo primero del bitmap, porque fíjense que era lo más fácil de hacer, ¿no? O sea, lo más fácil de hacer, si tú sabes que no van a haber colisiones, es simplemente poner un flag, ¿no? Que te diga si está o no está. Pero en este caso, como pueden haber más de un elemento, entonces ya no te sirve simplemente poner un flag. Y la forma como diferencias los diferentes elementos es a través de su clave, por eso que se almacena la clave. Ujú. Ah, ya ahora entendí. ¿Sí? ¿Ok? El día jueves vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? El día jueves vamos a seguir viendo algunos ejemplos y de hecho ahí vemos algunos ejemplos así en papel y pasamos a ver el direccionamiento abierto, que es otra forma de almacenar los elementos en las tablas hash. ¿Ok? Eso entonces. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Ok, si no hay preguntas, entonces gracias por venir a la clase. Espero que estén bien. En un rato vamos a publicar el ejercicio de esta semana y nada, gracias y espero que estén bien. Nos vemos el día jueves. Chao, profe. Chao, 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 profe, cuídense. gracias. No, profe, Cuídense, nos chao, chao. vemos. Profe.